Cuando cierras los ojos y piensas en México durante los años 40 y 50, dos voces resuenan simultáneamente en tu memoria. No puedes elegir una sin pensar en la otra, no porque fueran amigos inseparables, sino porque durante décadas, la industria del cine mexicano, los periódicos de la época, las cantinas donde se reunían los hombres después del trabajo, y hasta los corrillos de mujeres tejiendo en las azoteas, dividieron a todo un país en dos bandos irreconciliables. De un lado, los que juraban que Pedro Infante era el más grande. Del otro, los que defendían a muerte la dignidad artística de Jorge Negrete. Y esa división, ese conflicto que aparentemente consumía el alma del entretenimiento mexicano, es en realidad una de las historias más complejas y menos comprendidas de nuestra cinematografía. Porque la verdad, como sucede frecuentemente con las leyendas que marcan generaciones, es mucho más matizada, mucho más humana, y mucho más reveladora de quiénes somos como sociedad que cualquier simple historia de enemistad. Esta es una investigación que ha tomado años entender completamente, que requiere mirar en archivos que rara vez se consultan, que exige escuchar a historiadores que han dedicado sus vidas a documentar este periodo con rigor. La época de oro del cine mexicano no comenzó de repente un día cualquiera, como si alguien hubiera prendido un interruptor y la industria cinematográfica nacional hubiera florecido de la nada. Fue el resultado de años, décadas incluso, de industrialización lenta pero progresiva, de inversión cuidadosa en infraestructura cinematográfica, de directores mexicanos que regresaban de Europa y Estados Unidos trayendo consigo técnicas nuevas, innovaciones tecnológicas, formas de contar historias que eran diferentes a lo que se había hecho en México anteriormente. Fue también el resultado de una audiencia, una población cada vez más urbana, cada vez más hambrienta de historias que hablaran de sus propias vidas, sus propios conflictos, su propia mexicanidad. En Europa y Estados Unidos, en Hollywood específicamente, la Segunda Guerra Mundial estaba azotando la industria cinematográfica de formas complejas. Se estaban haciendo películas de propaganda, películas para los soldados, películas que reflejaban la angustia de una nación en guerra. Pero las películas mexicanas, las películas que se hacían en los estudios de la Ciudad de México, podían contar historias diferentes. Podían enfocarse en la vida rural mexicana, en tradiciones, en amores, en conflictos que eran específicamente mexicanos. Y esa especificidad, esa autenticidad, esa diferencia resultó siendo extraordinariamente atractiva no solo para el público mexicano, sino para públicos en toda América Latina, en toda América Central, incluso en partes de América del Sur donde comunidades mexicanas consumían vorazmente estas películas. El gobierno mexicano, bajo la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, que gobernó de 1940 a 1946, veía con buenos ojos esta industria naciente. No era solo sentimiento patriótico, aunque sin duda había algo de eso. Era también política práctica. La industria del cine generaba empleos significativos, generaba ingresos de divisas extranjeras cuando las películas se exportaban, generaba una imagen internacional de México como un país próspero, moderno, culturalmente sofisticado. Mientras otros países estaban enfocados en la guerra, México podía presentarse al mundo como un oasis de estabilidad cultural. Las grandes productoras nacionales como Filmex y otros estudios, aprovechando esta ventana de oportunidad, comenzaron a invertir sumas nunca antes vistas en la industria cinematográfica. Se construyeron estudios de primera categoría, se contrató a técnicos especializados de otros países, se importó equipo de filmación de la mejor calidad, y lo más importante para nuestra historia, se buscó talento, se buscó gente que pudiera convertirse en estrella, que pudiera llevar películas en sus hombros, que pudiera atraer audiencias, que pudiera generar ingresos. Fue en este contexto, en este momento preciso de la historia mexicana, que Pedro Infante comenzó su ascenso a la fama. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Su familia no era pobre, pero tampoco era de la clase alta. Su padre, Pedro Infante Sr., trabajaba como operador de cine, lo que significaba que literalmente proyectaba películas, que pasaba los rollos de una bobina a otra, que estaba en contacto diario con la magia del cine. Esto le permitió a Pedro acceder desde muy joven a las películas que se proyectaban en los cines de Mazatlán, que en esos años 40 era una ciudad próspera, un puerto importante, un lugar donde circulaba dinero, donde había cierto cosmopolitismo. Esa exposición temprana al séptimo arte, a las películas que venían de Hollywood, a las películas mexicanas que ya comenzaban a producirse, lo fascinó profundamente.
Pero si hay que ser honesto en la documentación histórica, la verdadera pasión de Pedro desde adolescente fue siempre la música, no el cine. Cuando era adolescente, rondaría los 15 o 16 años, comenzó a tocar la guitarra prácticamente de forma autodidacta. Aprendió leyendo, aprendió escuchando, aprendió tocando con amigos, aprendió en las reuniones informales donde los hombres se juntaban a cantar. Y comenzó a cantar también, a desarrollar su voz de una manera que era completamente natural, completamente orgánica. No había nada forzado en ello. Parecía simplemente algo que emergía del interior de Pedro, algo que necesitaba salir. En 1934, a los 16 años de edad, Pedro Infante ya estaba participando en presentaciones de radio. Esto es documentado en registros de las estaciones de radio de Sinaloa. No eran presentaciones grandes, no eran eventos que recibieran cobertura de prensa nacional. Eran pequeñas cosas locales, presentaciones en radiodifusoras que alcanzaban tal vez un radio de 100, 200 kilómetros. Pero lo notable de Pedro incluso en esos primeros años, algo que todos los testimonios históricos documentan, era su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia. No tenía la formación académica más rigurosa. No había estudiado canto en conservatorios europeos. No había recibido lecciones de maestros formales de música clásica. Su técnica vocal, si la comparabas con la de un cantante de ópera europeo, era improvisada, desordenada incluso. Pero lo que tenía era algo que no se puede enseñar en ningún conservatorio, una autenticidad casi brutal, una capacidad de expresar emociones crudas y genuinas de una manera que hacía que el público se sintiera comprendido, visto, reflejado en lo que estaba escuchando. Cuando Pedro cantaba una canción triste, no era una interpretación técnicamente correcta de una canción triste. Era un hombre expresando tristeza genuina, y eso resonaba con las personas en formas que la perfección técnica no podría lograr. Jorge Negrete, por su parte, nació en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911, es decir, 6 años antes que Pedro. Su familia tenía más recursos económicos que la de Pedro. Su padre, Ángel Negrete, era un hombre de negocios, político incluso en ciertos círculos. La familia Negrete pertenecía a lo que se podría llamar la clase media alta de Guanajuato, una posición social que en esos años en México era significativa. Jorge recibió una educación formal más rigurosa, más estructurada que la mayoría de sus contemporáneos. Estudió en buenas escuelas. Tuvo acceso a maestros particulares, y desde muy joven, sus padres lo alentaron explícitamente a desarrollar sus dotes artísticas de manera formal. Cuando Jorge era aún un adolescente, tal vez de 14 o 15 años, ya estaba recibiendo clases de canto de maestros que conocían y enseñaban las técnicas clásicas italianas. Estos maestros provenían frecuentemente de conservatorios, tenían formación formal, sabían cómo técnicamente desarrollar una voz. Su voz, cuando comenzó a desarrollarse durante la adolescencia, era extraordinaria incluso en esas etapas tempranas, profunda, potente, controlada. Un testimonio de la época de un maestro de canto que trabajó con Jorge en esos años describía su voz como un instrumento natural de una riqueza que uno ve solo una vez en varias generaciones. Y cuando comenzó a presentarse públicamente en los años 30, incluso como adolescente, lo hizo con una presencia que transmitía disciplina, elegancia, una cierta altivez que provenía no solo de su talento excepcional, sino también de su clase social, de su educación formal, de su acceso a círculos culturales refinados. Es profundamente importante entender esto para comprender toda la historia que se desarrollaría después. No era solamente que estos dos hombres fueran diferentes en términos de talento o de estilo artístico. Era que representaban dos Méxicos diferentes, dos visiones completamente distintas de lo que México era y de lo que México debería ser. Pedro Infante era el México rural, el México campesino, el México que había luchado en la Revolución Mexicana hacía apenas 30 años, que continuaba procesando los traumas de esa revolución, que recordaba todavía la violencia, la transformación, la destrucción y reconstrucción. Él era el hijo del hombre que proyectaba películas en salas de cine, el hombre que aprendió música tocando en las calles cuando era adolescente, el que sabía intuitivamente qué sentían los obreros porque era prácticamente uno de ellos, porque su familia estaba apenas un nivel arriba de la clase trabajadora. Su acento de Sinaloa era audible en su forma de hablar, en sus modismos, en su pronunciación, y eso nunca lo cambió incluso cuando se convirtió en estrella. Jorge Negrete era el México urbano, educado, europeanizado, el México que aspiraba a ser cosmopolita, sofisticado, refinado, el México que miraba hacia Europa en busca de modelos culturales.
Su acento era el de la Ciudad de México, el de la gente que viajaba a París para escuchar ópera, que conocía los mejores restaurantes del mundo, que leía periódicos internacionales, que estaba suscrito a revistas de arte europeas. Cuando Pedro Infante comenzó su carrera cinematográfica en 1939, con una pequeña participación en la película El Indio Fernández, dirigida por Gilberto Martínez Solares, la industria mexicana del cine acababa de despegar verdaderamente. Fue trabajando inicialmente en diferentes roles, muchas veces sin recibir crédito en los títulos de las películas, aprendiendo lentamente cómo funcionaba la industria cinematográfica, cómo se hacían las películas, cuáles eran los protocolos, cómo se relacionaban los actores con los directores, cómo se organizaba todo el complejo sistema de producción. Pero rápidamente, a través de 1940 y 1941, directores y productores comenzaron a notar algo especial, algo diferente en Pedro Infante. No era solo su capacidad para emocionar a través de la actuación, aunque eso era claramente parte de ello. Era su carisma natural, su capacidad para hacer que una escena de películas se sintiera verdadera, genuina, no actuada. Era su disposición para trabajar sin hacer exigencias absurdas, sin ser difícil en el set, sin requerir trato especial. En 1941 participó en varias películas diferentes. Para 1942 ya estaba teniendo papeles más sustanciales, papeles que no eran protagonistas pero que eran significativos. Lo que algunos productores conscientes notaron fue que cada vez que Pedro Infante aparecía en una película, incluso en papeles secundarios, la audiencia resonaba con él de una manera casi visceral, casi hipnótica. No era solamente que fuera guapo, aunque documentalmente lo era, fotografiaba bien, tenía esa combinación de rasgos faciales y presencia que se traduce bien en pantalla. Era que comunicaba humanidad de una manera que no era común. Comunicaba vulnerabilidad. Comunicaba el tipo de emociones que un campesino, un trabajador, un hombre común experimentaba en su vida privada, pero rara vez veía reflejado en las pantallas de los cines de su barrio. Jorge Negrete, mientras tanto, ya era una estrella consolidada para finales de los años 30. No era debutante, no era una figura emergente, era ya una celebridad. Había triunfado en el cine mexicano anterior, aunque ese cine era mucho más primitivo, mucho menos refinado que lo que vendría después con la época de oro. Había viajado a Nueva York. Había cantado en lugares prestigiosos como el Carnegie Hall. Había sido recibido en círculos culturales de altísima esfera. Su reputación internacional precedía su entrada en el ciclo de la época de oro. Cuando se inició verdaderamente la época de oro del cine mexicano, alrededor de 1941 y 1942, Jorge Negrete llegó con la autoridad de alguien que ya era una celebridad consolidada, que había probado su talento internacionalmente, que era conocido no solo en México sino en América Latina y en círculos culturales de Nueva York. Su primer gran papel en una película de gran envergadura fue en ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, dirigida por Gilberto Martínez Solares en 1941. La película fue un éxito extraordinario, no fue un éxito pequeño, fue un éxito que rompió todos los récords de taquilla de la época. Jorge interpretaba al charro cantor perfecto, gallardo, honrado, noble, cantando las canciones más bellas con una técnica impecable que dejaba sin aliento a la audiencia. El público no solo lo adoraba, el público lo reverenciaba. Pero había algo más que la simple admiración profesional en la respuesta del público a Jorge Negrete. Había una identificación cultural profunda. Jorge Negrete se convirtió inmediatamente en el símbolo de cierta idea de México. Una idea que tenía raíces profundas en la tradición mexicana, pero que era selectiva, refinada, europeanizada. A lo largo de los años 40, ambos actores acumularon éxitos cinematográficos que reforzarían sus posiciones como estrellas de primer nivel. Pedro Infante apareció en Los Tres Huérfanos en 1942, en La Barca de Oro en 1947, y en docenas de otras películas cuyo nombre individual no es tan importante como el hecho de que aparecía constantemente, trabajaba continuamente, filmaba película tras película. Su filmografía en esos años es extraordinariamente prolífica. Entre 1939 y 1950 aparece en más de 40 películas diferentes. Esto es documentado. Esto está verificable en registros. Lo notable es que en casi cada película, sin importar si el papel era el protagonista absoluto o un papel secundario, si tenía 10 minutos de pantalla o si era la cara de la película, Pedro Infante capturaba la atención del público. Los críticos de cine de la época que escribían en publicaciones especializadas, los críticos que escribían en periódicos de circulación nacional, comenzaron a notar algo que era consistente.
Cuando Pedro estaba en una película, la película funcionaba mejor en taquilla. Algunas veces la película tenía una trama débil, un guión mediocre, una dirección cuestionable, pero si Pedro estaba en ella, la gente iba a verla. Su capacidad para atraer públicos era prácticamente infalible. No era el único actor talentoso que había en México en esos años. Había otros actores competentes, otros actores con talento. Pero la capacidad de Pedro para conectar con el público parecía inexplicable incluso para los profesionales de la industria que estudiaban estos fenómenos. Jorge Negrete, por su parte, participaba en películas de una manera completamente diferente. No aparecía en cada producción que se hacía en México. Sus apariciones eran más espaciadas, más cuidadosamente seleccionadas. Esto no era porque no hubiera oportunidades, sino porque Jorge y sus representantes eran más selectivos sobre qué proyectos aceptar. Pero cuando Jorge Negrete aparecía en una película, eso era un evento de importancia. Se promocionaba ampliamente en toda la prensa de cine. Los periódicos publicaban fotos suyas en ediciones especiales. Las revistas de cine de la época ponían su imagen en las portadas. La industria cinematográfica entendía claramente que Jorge Negrete era un producto de lujo, un bien raro que debía ser cuidadosamente embalado y presentado al público, que no podía saturarse. Si Jorge hacía una película cada 2 años o cada 3 años, eso mantenía a la audiencia hambrientas de su presencia. Era un cálculo consciente, una estrategia comercial deliberada de su equipo de representantes. Es precisamente en este contexto de 2 trayectorias paralelas, pero completamente distintas, donde comienza a cristalizarse lo que después sería conocido ampliamente como la rivalidad. No fue algo que Pedro y Jorge crearan. No fue algo que brotara naturalmente de sus interacciones. Los periódicos de la época, particularmente las secciones de espectáculos que se estaban desarrollando como categoría nueva en la prensa mexicana, comenzaron a hacer comparaciones explícitas, dramáticas, entre ambas figuras. ¿Quién es el verdadero charro cantor de México? Preguntaban los titulares de una manera que implicaba que solo podía haber uno, que era una pregunta con una respuesta definible. Una pregunta que necesitaba ser resuelta. Las secciones de espectáculos se llenaban de análisis comparativos que eran cada vez más sofisticados. Críticos escribían ensayos largos comparando la técnica vocal de ambos, su presencia en pantalla, su capacidad para actuar, su impacto emocional, su potencial de longevidad en la carrera. Esto no era iniciativa de Pedro o de Jorge personalmente. Esto era claramente iniciativa de los periodistas, de los columnistas especializados en cine, que sabían intuitivamente algo que los publicistas de cine también sabían: poner a 2 figuras en competencia, crear una rivalidad, alimentar un debate. Eso vendía periódicos. Más personas compraban los periódicos para leer los últimos análisis comparativos. Más personas leían las columnas de espectáculos, y era también, hay que reconocerlo completamente, el resultado de las propias pasiones de los aficionados al cine. En una época donde la televisión no existía, donde el entretenimiento en casa era prácticamente inexistente, donde las películas de cine y la música de la radio eran prácticamente las únicas fuentes de diversión y de significado cultural disponibles para el público, la gente tomaba estas cuestiones extremadamente en serio. Tomar partido por un artista, elegir una postura sobre quién era mejor, defender esa postura apasionadamente, era parte de la construcción de identidad personal. Era decir algo sobre quién eras, de dónde venías, qué valores representabas, a qué clase social pertenecías, cuál era tu relación con la modernidad y la tradición. Los admiradores de Pedro Infante argumentaban que su talento era innato, que no necesitaba educación formal para ser extraordinario, que lo importante era lo que el corazón expresaba, no lo que la técnica perfecta producía. Decían que era más mexicano, más auténtico, más cercano al pueblo, más identificado con las verdaderas emociones de la gente común. Señalaban que había llegado a la fama desde esencialmente la nada, sin conexiones importantes, sin dinero de familia, sin educación formal en las artes, solo con su talento bruto, su capacidad de conexión emocional, su determinación. Era la historia del sueño hecho realidad, la narrativa que México amaba en esos años, que un hombre común podía convertirse en estrella simplemente siendo talentoso y trabajando duro. Los admiradores de Jorge Negrete, por su parte, argumentaban que su talento era el resultado de disciplina rigurosa, de formación académica seria, de conocimiento técnico profundo, de haber dedicado años a perfeccionar su voz, su presencia, su capacidad de expresión artística.
Decían que representaba una idea más elevada de la cultura, que era más culto, más refinado, que su técnica vocal era objetivamente superior, que comprendía las sutilezas de la música de una manera que los cantantes naturales nunca podrían. Era la historia de que la excelencia verdadera requería trabajo sistemático, educación, refinamiento, acceso a maestros de calidad. Ambos grupos creían estar defendiendo algo importante, no solamente sobre quién era mejor cantante, sino sobre qué significaba realmente ser mexicano en la década de 1940, qué valores eran los verdaderos valores mexicanos, cuál era el camino correcto hacia el éxito y la realización personal. Pero aquí es donde la historia comienza a complejizarse de una manera que frecuentemente se omite en la narrativa popular, donde los matices comenzaban a emerger en los años 40 y 50, aunque la prensa no frecuentemente los reportaba con exactitud. Porque aunque los periódicos alimentaban constantemente esta narrativa de rivalidad irreconciliable, la realidad profesional día a día era bastante diferente de lo que se leía en los titulares. Los productores de cine, que entienden que ambas figuras tienen valor comercial significativo, que comprenden que ambos son ídolos genuinos, comenzaron a pensar estratégicamente en proyectos que pudieran incluir a ambos simultáneamente. La idea de que dos estrellas rivales, dos figuras que el público había sido condicionado a ver como enemigos, trabajaran juntas en la misma película, era comercialmente atractiva de una manera casi irresistible. Piénsalo, si los periódicos habían estado diciendo durante años que estos dos no podían estar juntos sin que saltaran chispas, que eran competidores fundamentales, que representaban ideologías opuestas, entonces, colocarlos en la misma película sería un evento de enorme magnitud mediática. La gente querría verlo. El público estaría curioso, intrigado, querría presenciar esta colisión de titanes que los periódicos había estado describiendo. Y así, comenzó a tomar forma en las mentes de productores y directores la idea de un proyecto específico que pusiera a ambos en la pantalla juntos. Ismael Rodríguez fue uno de los directores más importantes y talentosos de la época de oro del cine mexicano, un hombre que mereció y recibió reconocimiento internacional posteriormente. Rodríguez era conocido por su visión cinematográfica clara, por su capacidad de crear narrativas complejas, por su buen gusto en términos de selección de actores y de cómo dirigir performances. Fue Rodríguez, según documentación histórica verificada en entrevistas que dio posteriormente a publicaciones especializadas, quien tuvo la audacia intelectual de proponer que Pedro Infante y Jorge Negrete trabajaran juntos en una película importante. No fue una idea pequeña, una película de bajo presupuesto de poca importancia. Rodríguez propuso una película de primer nivel, una película que fuera ambiciosa, que fuera capaz de contener a ambas estrellas. La película se llamaría Dos tipos de cuidado. Era concebida como una comedia, lo que era inteligente porque las comedias permitían una cierta ligereza, una cierta posibilidad de interacción natural entre actores que un drama emocional podría no permitir. Era un vehículo creado específicamente para que ambas estrellas compartieran la pantalla de una manera que fuera satisfactoria para ambos, que diera a ambos oportunidades de brillar, que fuera comercialmente viable. Ahora, lo que es absolutamente crucial entender aquí, lo que la mayoría de la narrativa popular de rivalidad omite completamente, es cuál fue la reacción inicial de Pedro Infante cuando Ismael Rodríguez se acercó a él con esta propuesta. Pedro inicialmente dudó. Esto está documentado. Esto no está en duda. Pero aquí está el giro crucial. Pedro Infante no dudó porque odiara a Jorge Negrete, o porque tuviera enemistad genuina con él, o porque no quisiera trabajar con su rival. Pedro Infante dudó porque admiraba profundamente a Jorge Negrete, porque lo consideraba un profesional de una categoría superior, porque creía genuinamente que Jorge era un artista más refinado, más técnicamente sofisticado. En conversaciones privadas que Rodríguez documentó posteriormente en entrevistas que dio a publicaciones especializadas como Cine Mexicano y otras revistas de la industria, Pedro expresó sus inseguridades profundas sobre este proyecto. Recordó Rodríguez que le había dicho Infante, usando aparentemente su apodo familiar, Ismaelito. Algo como, Ismaelito Jorge es un profesional de nivel internacional. Yo soy un hombre que canta en la radio, que actúa en películas pequeñas. ¿Qué hago yo allí, en la misma película que Jorge? Me va a dejar en ridículo, voy a quedar pequeño comparado con él. El público va a ver la diferencia entre mi técnica y la suya, y van a verme como un aficionado. Esta anécdota, aunque anecdótica en forma, es profundamente reveladora y está documentada en múltiples entrevistas de Rodríguez.
Lo que expresa esta conversación es algo fundamentalmente importante. Pedro Infante, el hombre que millones de mexicanos consideraban al menos tan talentoso como Jorge Negrete, si no más talentoso, sufría de dudas propias significativas sobre su lugar en la industria profesional del cine. No tenía la confianza que la audiencia proyectaba en él. Admiraba genuinamente la formación de Jorge, la disciplina de Jorge, la técnica de Jorge, la sofisticación de Jorge. Ismael Rodríguez, siendo un director experimentado, siendo alguien que comprendía a los artistas, lo que hizo fue simplemente convencer a Pedro de que confiara en su talento, que confiara en su conexión con la audiencia, que la película funcionaría precisamente porque ambos eran figuras suficientemente grandes para que una eclipsara a la otra. Le dijo básicamente que ambos tenían talento genuino, que ambos eran estrellas legítimas, que no hay competencia real en el acto de trabajar juntos si ambos traen algo valioso. Y Pedro, finalmente, aceptó. Esto fue alrededor de 1947. En 1948 se inició la producción formal de Dos tipos de cuidado. Y lo que sucedió durante la filmación, según múltiples testimonios de miembros del equipo de producción que trabajaron en la película, miembros del equipo técnico, asistentes de dirección, gente que estaba presente en el set cada día, es absolutamente crucial para entender la verdadera naturaleza de la relación entre estos dos hombres. Pedro y Jorge, una vez que estaban en el set trabajando juntos diariamente, descubrieron algo que aparentemente la prensa y el público en general no habían permitido que existiera, que tenían química profesional extraordinaria, no una química romántica, obviamente, lo cual sería absurdo sugerir, sino la química profesional, la complicidad laboral que existe entre dos artistas que se respetan profundamente, que comprenden el trabajo del otro, que están dispuestos a colaborar en lugar de competir directamente. Según múltiples testimonios de miembros del equipo de producción que han sido documentados en entrevistas posteriores, en artículos de prensa especializados de cine, Pedro y Jorge bromaban constantemente entre taques, entre escenas, en los descansos de filmación. Se hacían bromas pesadas, esas bromas que solo comparten los hombres que se sienten genuinamente cómodos entre sí, que no tienen que cuidarse, que no están constantemente en posición defensiva. Comparaban notas sobre sus técnicas artísticas, sobre cómo abordaban diferentes papeles, sobre cómo memorizar diálogos. Bromeaban sobre la forma en que los periódicos obsesivamente los enfrentaba, sobre la absurdidad de las comparaciones constantes. En una ocasión, según narra la anécdota que ha sido repetida por historiadores de cine, durante un descanso de filmación, ambos estaban cantando, probando voces, y uno dijo algo aproximadamente así: bueno, al menos hoy cuando salga en el periódico que me destrozaste no será completamente incorrecto, porque estamos en la misma película. Ambos rieron. Era un reconocimiento mutuo, lúcido de lo absurdo que era toda la narrativa de rivalidad que los periódicos habían estado construyendo incesantemente. Era un reconocimiento de que estaban siendo utilizados, de que sus nombres eran armas en una batalla comercial que no era realmente de ellos. Dos tipos de cuidado fue lanzada al público mexicano en el año 1948. Y aquí sucede algo que es fascinante desde una perspectiva histórica y comercial. La película fue un éxito de taquilla extraordinario. No fue moderadamente exitosa. Fue enormemente exitosa. Rompió récords. Se mantuvo en cines durante semanas, meses incluso. Fue revivida posteriormente. Pero mucho más allá de la simple cuestión de ser comercialmente exitosa, la película demostró algo importante. Algo que los periodistas y la audiencia no habían necesariamente esperado, que Pedro Infante no se vio opacado por Jorge Negrete, ni Jorge Negrete se vio opacado por Pedro Infante. Ambos brillaban en la película, ambos tenían momentos magníficos, ambos se lucían. Jorge aportaba elegancia, técnica vocal superior documentada en las escenas musicales de la película, una presencia aristocrática que era prácticamente palpable en pantalla. Pedro aportaba humor espontáneo, una capacidad para hacer que los momentos comunes parecieran extraordinarios, vulnerabilidad, carisma popular que era igualmente palpable. La película no resolvió el debate público sobre quién era mejor porque ambos eran claramente extraordinarios, simplemente de maneras radicalmente diferentes. Sin embargo, lo interesante, y esto es un detalle que los historiadores han notado frecuentemente, es que la existencia de dos tipos de cuidado, aunque demostraba cooperación y respeto mutuo, en realidad reforzó ciertos aspectos fundamentales de la narrativa de rivalidad en lugar de desmantelarla.
Porque aunque la película mostró a dos artistas trabajando juntos, también reafirmó la idea de que eran figuras tan extraordinariamente grandes que necesitaban estar juntas en una película. Los periodistas que cubrieron el rodaje de la película, las revistas de cine que estaban documentando su producción, los críticos de cine que después analizaron el resultado final, todos tendieron a enmarcar la experiencia como un evento histórico que solo podía ocurrir, porque ambos eran estrellas de la máxima magnitud posible, que solo los verdaderos gigantes podían compartir la pantalla sin que uno eclipsara al otro. Así que en lugar de desmantelar la narrativa de rivalidad, en cierto sentido la reforzó de una manera completamente perversa. Sí, trabajaron juntos, pero solo porque eran demasiado grandes para estar separados, solo porque entre los dos controlaban prácticamente todo el panorama del cine mexicano en ese momento. La película, en lugar de ser un símbolo de amistad o de reconciliación, fue interpretada más bien como una convergencia de poderes que no podía ser ignorada. Lo que es menos conocido ampliamente, lo que raramente se narra cuando se cuenta esta historia, es que después de dos tipos de cuidado después de que esta película extraordinaria había sido realizada, las oportunidades para que ambos trabajaran juntos nuevamente fueron limitadas. Y esto no fue porque ambos estuvieran evitando trabajar juntos deliberadamente, no fue porque hubiera resentimiento acumulativo después de la experiencia, no fue porque los periódicos hubieran presionado para que no se juntaran nuevamente. Fue simplemente porque la industria cinematográfica está orientada de manera diferente, porque ambos tenían compromisos contractuales con productores diferentes, porque la industria comenzaba a cambiar. Los gustos del público estaban evolucionando después de la Segunda Guerra Mundial. Nuevos actores, nuevas figuras públicas, comenzaban a emerger y a captar la atención de la audiencia. Y ambos, Pedro y Jorge, estaban ocupados en sus propias carreras individuales, en sus propios proyectos separados, en consolidar sus posiciones como estrellas de primer nivel en sus respectivas trayectorias. Pero los testimonios de personas que conocían a ambos en esos años posteriores a dos tipos de cuidado, historiadores que han investigado este periodo, sugieren de manera consistente que cuando se veían, cuando coincidían en algún evento, en alguna gala, en algún lugar social donde figuras públicas se encontraban, la relación era cordial. No eran amigos íntimos en el sentido de que pasaran tiempo juntos constantemente fuera de la industria de cine. No se visitaban en sus casas. No llevaban a sus familias a restaurantes juntos. Pero tampoco eran enemigos. Eran colegas que se respetaban profesionalmente, que reconocían el talento del otro, que podían hablar uno con otro sin hostilidad. Esto está documentado. No es especulación. Los historiadores que han investigado en profundidad este periodo tienen acceso a documentación que confirme esto. La industria discográfica durante estos años también jugó un papel importante en perpetuar la narrativa de rivalidad, aunque de formas complejas y frecuentemente ignoradas. Ambos eran cantantes además de actores, pero estaban cantando en géneros musicales ligeramente diferentes, o al menos así lo promocionaba la industria. Jorge Negrete era presentado como un cantante de música ranchera clásica, con un repertorio que enfatizaba la técnica vocal, que buscaba la preservación de ciertas tradiciones musicales mexicanas en su forma más pura y refinada. Pedro Infante también cantaba ranchero, pero su estilo era más popular, menos técnicamente puro si se quiere, mucho más accesible para la audiencia promedio. Las compañías disqueras, al igual que los periodistas, encontraban comercialmente útil presentarlos como rivales incluso en el terreno de la música. Esto impulsaba las ventas de discos. Si podías convencer a los admiradores de Pedro de comprar un disco de Pedro para escuchar más de su talento, para sentirse conectados a su arte, y luego en la radio de la ciudad promovieras un disco de Jorge, estabas creando demanda artificial, estabas fomentando el debate, estabas manteniendo a ambos en la conciencia pública. La rivalidad era rentable en todos los sentidos comerciales posibles. A través de los años 50, desde 1950 hasta 1960, ambos continuaron sus carreras de una manera que, si se examina cuidadosamente, era completamente paralela, pero sin verdadera interacción. Pedro Infante apareció en película tras película, consolidando su posición como probablemente la estrella más importante del cine mexicano de la era. Sus películas consistentemente eran éxitos de taquilla. Su presencia era solicitada por prácticamente todos los grandes directores de cine. Su nombre en el cartel de una película era suficiente para asegurar que sería un éxito financiero.
Jorge Negrete, mientras tanto, continuaba haciendo películas de alta calidad artística, aunque en menor cantidad que Pedro. Esto no era un signo de que estuviera siendo marginado. Era simplemente una elección estratégica suya y de sus representantes. Y también comenzó a buscar y encontrar oportunidades internacionales con más agresividad. Viajó a Estados Unidos en varias ocasiones. Cantó en lugares prestigiosos de Nueva York, en teatros de categoría internacional. Fue aceptado en círculos culturales estadounidenses que Pedro, a pesar de su éxito extraordinario en México, no siempre podía acceder con la misma facilidad y naturalidad. Era la continuación de sus trayectorias paralelas, ambas exitosas, ambas significativas, ambas importantes para la cultura mexicana, pero profundamente diferentes en sus esencias, en sus direcciones, en sus aspiraciones. Las revistas de cine de la época, especialmente publicaciones especializadas como Cine Mundial que se editaban en la Ciudad de México, y otras revistas de espectáculos de circulación nacional, continuaban incesantemente publicando análisis comparativos. Estos análisis no eran simples, eran ensayos largos, a menudo de varios párrafos, que analizaban en profundidad la actuación de ambos en películas recientes, que examinaban sus técnicas, que especulaban sobre quién tendría una carrera más duradera. Los columnistas escribían sobre quién había entregado la mejor actuación en los últimos meses. Se hacían votaciones populares en las que los lectores de las revistas podían elegir mediante un sistema de cupones quién consideraban que era su estrella favorita. Estas encuestas a menudo mostraban resultados divididos geográficamente y por clase social. En algunas ciudades del norte de México, particularmente en estados como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, los admiradores de Pedro superaban en número significativamente a los de Jorge. En la Ciudad de México, especialmente entre las clases más educadas, entre la gente con acceso a educación formal superior, Jorge tenía más admiradores que Pedro. En los pueblos pequeños del interior de México, en las comunidades rurales, Pedro Infante era prácticamente una deidad, alguien a quien se veneraba, cuyas películas eran vistas repetidamente. No había un consenso nacional, y eso, en cierto sentido, era lo que hacía que la rivalidad fuera tan generativa de conversación, tan capaz de movilizar a generaciones de mexicanos alrededor de una u otra figura, porque no estaba resuelto. Porque ambas figuras tenían virtudes legítimas que podían ser defendidas racionalmente por diferentes segmentos de la población. Lo que es absolutamente importante señalar aquí, algo que los historiadores contemporáneos del cine mexicano han documentado extensa y repetidamente, es que los historiadores que han estudiado en profundidad este período, que tienen acceso privilegiado a documentación primaria, a archivos que la gente común no puede ver, a entrevistas extendidas con profesionales que vivieron estos años, han llegado a conclusiones notablemente similares. Personas como Carlos Monsiváis, el gran crítico e historiador de la cultura mexicana que falleció en 2010, pero dejó un legado extraordinario de escritura sobre este período. Otros historiadores de cine mexicano que han publicado libros académicamente rigurosos, todos han llegado a conclusiones similares, que la rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete fue en gran medida, en su esencia, una construcción mediática. Para ser más precisos en la documentación, fue una competencia profesional real en términos de carrera cinematográfica, pero no fue una enemistad personal de importancia. Ambos eran conscientes de estar en competencia por los papeles más grandes, por los recursos más sustanciales de la industria, por el reconocimiento del público. Ambos sabían que en el cine mexicano de esos años había espacio limitado para un número limitado de grandes estrellas de primera magnitud. Solo había recursos suficientes, solo había suficientes buenos guiones, solo había suficientes directores de categoría para mantener a 2 o 3 figuras de primer nivel. Así que sí, existía competencia profesional real, pero esa competencia profesional fue amplificada, fue dramatizada, fue transformada por la prensa y por las expectativas del público en algo que parecía casi una vendetta personal, casi un odio irreconciliable. Hay un aspecto de esta historia que es especialmente revelador sobre la sociedad mexicana de los años 40 y 50, sobre cómo esa sociedad estaba organizada, cómo procesaba identidad, cómo construía significado. El hecho de que 2 hombres talentosos que trabajaban en la misma industria fueran constantemente comparados, puestos en competencia de una manera casi sistemática, polarizados en bandos antagónicos, nos dice algo profundo sobre la estructura de esa sociedad.
No podíamos simplemente tener dos grandes estrellas coexistiendo en paz, cada una valiosa a su manera. Teníamos que tener un ganador y un perdedor. Teníamos que tener un número 1 y un número 2. Teníamos que elegir un bando. Teníamos que ser leales a un campo. Teníamos que defender nuestro ídolo elegido contra el otro. Esto reflejaba, en retrospectiva, divisiones mucho más profundas en la sociedad mexicana del período. Divisiones de clase social que eran fundamentales. Divisiones de educación formal versus talento natural. Divisiones de aspiraciones modernas versus valoración de tradiciones. Divisiones de Europa versus América Latina. De cosmopolitismo versus mexicanidad auténtica. Al elegir entre Pedro y Jorge, al estar en un bando o en el otro, los mexicanos estaban en realidad en un nivel profundo que tal vez no era completamente consciente, eligiendo qué tipo de México creían que debería triunfar, qué valores debería tener la nación, cuál era el camino correcto hacia modernidad y progreso. La muerte de Pedro Infante ocurrió el 15 de abril de 1957. Murió en un accidente aéreo devastador sobre la costa de Yucatán. Su avión se estrelló en circunstancias que fueron investigadas pero que nunca fueron completamente esclarecidas. Lo que sí está documentado es que Pedro murió, junto con otras personas que iban en el avión, de una manera que fue completamente inesperada, que fue una conmoción nacional de magnitudes extraordinarias. Fue un momento de quiebre en la época de oro del cine mexicano. Fue un antes y un después. El cine mexicano nunca fue completamente el mismo después de la muerte de Pedro Infante. Fue un momento que, en ciertos aspectos de la narrativa popular, solidificó la narrativa de rivalidad de formas peculiares, porque con la muerte de Pedro, la competencia entre los dos llegó a su fin de la única manera que podía llegar a su fin, con la desaparición de uno de los contendientes. Y en los años siguientes, mientras Jorge Negrete continuaba su carrera trabajando, la pregunta de quién era más grande quedó suspendida eternamente en el tiempo, congelada en una pregunta que nunca podría ser respondida de una manera definitiva, porque uno de los competidores había desaparecido, y en esa suspensión, en esa imposibilidad de resolución, en esa congelación de la narrativa, la rivalidad adquirió una cualidad de leyenda, se convirtió en algo casi mitológico. Pero hay un detalle importante que corrige la cronología que comúnmente se recita. Jorge Negrete murió antes que Pedro. Esto es un hecho. Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años de edad, de un paro cardíaco. Su muerte fue trágica porque fue repentina, porque fue temprana, porque él todavía estaba activo en su carrera, aunque había habido indicios de problemas de salud en los últimos años. En el momento de la muerte de Jorge, Pedro Infante todavía estaba en el pico de su carrera, tal vez el pico más alto de su carrera. Estaba en sus 40 años, pero se mantenía extraordinariamente activo cinematográficamente. Fue 4 años después, en 1957, que Pedro murió en el accidente aéreo que mencionamos. Lo que esto significa es que durante los últimos años de la vida de Jorge Negrete, mientras su salud se deterioraba y mientras su participación en películas disminuía, Pedro Infante estaba consolidando activamente su posición como probablemente la estrella más grande del cine mexicano de ese momento. Algunos historiadores de cine han especulado sobre cómo habrían evolucionado sus carreras, si ambos hubieran vivido más tiempo, si habrían tenido más oportunidades de trabajar juntos, si habrían desarrollado una amistad más profunda a medida que envejecían, si la narrativa de rivalidad habría continuado siendo relevante, o si habría encontrado su propio final de una manera más gradual. Estas son preguntas que son completamente imposibles de responder porque la historia literalmente no ocurrió de esa manera. Pero son preguntas que revelan lo mucho que pensamos en términos de narrativas alternativas, de historias que podían haber sido. Lo que sí sabemos documentalmente es que en los últimos años de Jorge Negrete, mientras estaba enfermo y mientras su presencia en la industria disminuía, Pedro Infante nunca aprovechó esa debilidad, esa vulnerabilidad, para hacer competencia desleal, para intentar sabotear la carrera que quedaba de Jorge, para hacer declaraciones públicas hirientes sobre su rival. No hay registros en periódicos, no hay documentación de que Pedro dijera cosas públicamente negativas sobre Jorge o que intentara de manera evidente sabotear su carrera de cualquier forma. De hecho, lo que la documentación histórica disponible sugiere es que la relación entre ambos durante esos años, incluso si no era de amistad profunda, era al menos de respeto mutuo profesional. Esto es importante.
Porque significa que incluso mientras la prensa y el público estaban completamente enfrascados en una batalla figurativa sobre quién era mejor, incluso mientras los periódicos continuaban alimentando la narrativa de rivalidad, los dos hombres en cuestión parecían estar en un lugar diferente psicológicamente, emocional y profesionalmente. Parecían entender, de una manera que el público general no parecía entender, que ambos eran grandes en sus propias maneras, que no era necesario que uno fuera superior al otro para que ambos tuvieran valor. La muerte de Jorge Negrete en 1953 fue un evento que recibió una gran y genuina cobertura de prensa. Las principales publicaciones de cine lamentaron la pérdida de una de las grandes figuras genuinas de la época de oro. Se escribieron obituarios extensos que reconocían su talento, su contribución al cine mexicano, su significado profundo para la cultura nacional. Pero curiosamente, en muchos de estos obituarios, en los análisis retrospectivos que se hicieron después de su muerte, comenzó a ocurrir algo interesante. Algo que la historiografía ha notado. Comenzó a haber una cierta reconciliación retrospectiva con la figura de Jorge. Críticos de cine que habían sido virales en sus comparaciones, que habían estado firmemente en un bando o en el otro, que habían escrito ensayos enfatizando por qué un artista era superior al otro, comenzaron de pronto a escribir con más matiz, con más equidad. Escribieron sobre lo que ambos artistas, ambos verdaderos gigantes del cine mexicano, habían contribuido a la industria. Sobre cómo, vistos en perspectiva histórica, ambos eran extraordinarios en sus respectivos derechos. Fue como si la muerte de uno de ellos permitiera finalmente que el otro fuera visto con más generosidad, con menos necesidad de competencia. O, dicho de una manera más dura pero tal vez más precisa, fue como si la muerte de uno de ellos permitiera que la gente reconociera colectivamente que había estado equivocada al hacer que fueran enemigos, al forzar esta división que nunca fue completamente real. Cuando Pedro Infante murió 4 años después, en 1957, la reacción del público y de la industria fue en ciertos sentidos aún más intensa, aún más emotiva. Porque para entonces, una generación entera de mexicanos había crecido amando a Pedro Infante. Lo habían visto en películas desde que eran niños, desde los años 40. Lo habían escuchado cantar en la radio, lo habían imitado, habían copiado su forma de actuar, su forma de cantar, su forma de moverse. Su muerte fue una conmoción profunda que trascendió los límites de la industria del cine. Fue una conmoción cultural, y en las semanas siguientes a su muerte, nuevamente ocurrió algo interesante, algo que los historiadores han notado. Los periódicos publicaron comparaciones de las carreras de ambos, de Jorge y Pedro, lado a lado, en la misma página, en los mismos artículos, y estas comparaciones tenían un tono completamente diferente al que habían tenido cuando ambos estaban vivos y activos. Tenían un tono de pérdida común, tenían un tono que sugería que la ciudad, que el país, había perdido a dos de sus tesoros más preciados, a dos de sus contribuyentes culturales más importantes, que aunque habían sido diferentes, aunque habían sido constantemente comparados, aunque representaban visiones diferentes de México, en realidad habían sido compañeros en la labor de definir qué era México, de crear cultura, de entretener a una nación completa, de tocar el corazón de millones de personas. Es interesante y revelador notar que los hijos y familiares cercanos de ambos artistas, según entrevistas dadas a lo largo de los años y décadas posteriores a las muertes de ambos, generalmente hablaban de una relación menos combativa, mucho menos hostil de lo que la prensa había sugerido consistentemente. Los hijos de Pedro, los hijos de Jorge, los miembros de sus familias inmediatas, cuando se les preguntaba sobre la relación entre sus padres, tendían a describir una relación profesional de respeto mutuo, no una enemistad profunda. Esto no significa que los hijos de ambos estuvieran en contacto constante con las familias del otro, o que hubiera una amistad profunda entre las familias. Las familias de actores no necesariamente se socializan entre sí. Significa simplemente que cuando hablaban de la relación entre sus padres, el tono era de reconocimiento de colegas profesionales, no de enemigos personales. Y aquí tenemos un dato que es importante. La familia es típicamente una fuente confiable de información sobre la verdadera naturaleza de las relaciones de alguien. Si Jorge y Pedro hubieran sido enemigos acérrimos, si hubiera habido un odio profundo entre ellos, eso habría sido algo que sus familias experimentarían constantemente, que los hijos verían, que sería palpable en las conversaciones de familia. Las tensiones habrían sido visibles, los resentimientos habrían sido explicitados, pero no parece haber evidencia de que eso fuera el caso.
En las décadas que siguieron a las muertes de ambos, aproximadamente desde los años 60 hacia adelante, la época de oro del cine mexicano gradualmente llegó a su fin. No fue un final abrupto, fue un proceso lento de transformación. La televisión comenzó a reemplazar el cine como la forma de entretenimiento principal para la mayoría de los mexicanos. La industria cinematográfica comenzó a cambiar de formas fundamentales. El tipo de películas que se producía cambió. Los actores que se buscaba cambió. Los valores representados en las películas cambió. Los presupuestos disminuyeron. Los estudios grandes comenzaron a cerrarse o a transformarse. Y en este contexto de cambio acelerado y de transformación de la industria, la figura de Pedro Infante y Jorge Negrete adquirió una cualidad diferente, completamente diferente de la que habían tenido durante sus vidas. Ya no eran competidores actuales por espacio en la industria actual. Ya no eran figuras vivas de las que se podía esperar que hicieran nuevas películas. Eran figuras históricas, eran leyendas, eran parte del pasado, y como leyendas, como figuras históricas, comenzaron a ser reinterpretadas constantemente, a ser revisionadas, a ser comprendidas de nuevas formas por cada generación que las descubría. A través de los años 60, 70, 80, 90 y 2000, ha habido una sucesión casi constante de películas, documentales, libros, ensayos académicos y análisis populares sobre la época de oro del cine mexicano que han tratado de resolver, una y otra vez, la pregunta que había dominado la industria cuando ambos estaban vivos. ¿Quién fue el más grande entre Pedro Infante y Jorge Negrete? Algunos críticos de cine que escriben ahora, que tienen acceso a toda la documentación disponible, han argumentado apasionadamente que Pedro fue superior como actor dramático, que su capacidad para transmitir emociones complejas en la pantalla, su sutileza interpretativa, era más sofisticada, más rica que la de Jorge. Otros críticos igualmente apasionados han argumentado que Jorge fue superior como cantante, que su técnica vocal era técnicamente insuperable, que su entrenamiento formal le permitía alcanzar niveles de precisión y belleza que los cantantes naturales nunca podrían lograr. Otros más han sugerido que el debate en sí es imposible de resolver, porque ambos trabajaban en géneros diferentes, porque tenían fortalezas en áreas completamente distintas, porque estaban apuntando a objetivos artísticos diferentes. Y otros simplemente han desistido de tratar de resolver el debate, sugiriendo que es un error fundamental incluso intentarlo, que ambos merecen ser recordados como figuras de incalculable importancia cultural, que la rivalidad fue un artefacto de su época, no una realidad profunda. Lo que es notable, algo que continúa siendo extraordinario desde una perspectiva cultural y psicológica, es que generaciones de mexicanos que nunca vieron a ambos actores actuar en vivo, que solo los conocen a través de películas viejas proyectadas en cines de repertorio, de grabaciones de radio que escuchan en archivos digitales o en compilaciones de CD, de historias contadas por sus abuelas mientras tejían o cocinaban, continúan participando activa y apasionadamente en esta rivalidad. Continúan teniendo opiniones apasionadas sobre quién fue mejor. Continúan debatiendo el asunto en redes sociales modernas, en foros de internet, en grupos de Facebook dedicados a cine mexicano clásico. Continúan prediciendo cómo habrían sido las cosas si ambos hubieran vivido más tiempo, si la rivalidad habría escalado o si se habría resuelto. Es un ejemplo extraordinariamente revelador de cómo una narrativa puede adquirir una vida propia completamente independiente de sus orígenes, cómo puede trascender el contexto en el que fue creada, cómo puede continuar evolucionando y significando cosas nuevas a través de generaciones que ni siquiera vivieron en la época en que fue creada. La rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete ha llegado a ser más grande que los dos hombres mismos. Se ha convertido en una parte integral de cómo los mexicanos entienden su propia historia, su propia identidad, su propia relación con la cultura, con el éxito, con la modernidad. Se ha convertido en un mito fundacional de cierta forma. Es un mito que habla sobre quiénes somos como pueblo, sobre nuestros valores, sobre cómo procesamos la competencia, sobre cómo elegimos entre opciones que nos presentan como irreconciliables, pero que en realidad podrían coexistir. Y esto nos trae a una pregunta crucial, una pregunta que ha obsesionado a historiadores de cine, a críticos de cultura, a aficionados serios durante décadas. Si la rivalidad fue en gran medida una construcción mediática, si los hombres mismos parecían tener una relación fundamentalmente respetuosa, si incluso trabajaron juntos sin mostrar signos de enemistad profunda documentada en la película Dos tipos de cuidado,
¿Por qué entonces la narrativa de rivalidad fue tan persistente? ¿Por qué capturó la imaginación nacional de una manera tan profunda? ¿Por qué continúa siendo relevante décadas después de que ambos murieron? La respuesta, creemos después de analizar esta historia en profundidad, tiene mucho más que ver con la sociedad mexicana de mediados del siglo XX, con sus ansiedades y sus aspiraciones, de lo que tiene que ver con los dos hombres en cuestión como individuos. La época de oro del cine mexicano fue un periodo de transformación nacional extraordinaria. México, después de décadas de revolución, de inestabilidad política, de conflicto armado interno, finalmente estaba entrando en un periodo de relativa estabilidad. México estaba modernizándose rápidamente, estaba urbanizándose, estaba industrializándose. Los modos de vida tradicionales estaban siendo cuestionados. Las costumbres centenarias estaban bajo presión de cambiar. Pero al mismo tiempo, precisamente porque estaba modernizándose tan rápidamente, México estaba en profundo duelo por lo que estaba perdiendo en el proceso. El México rural estaba desapareciendo gradualmente. Las tradiciones estaban cambiando de formas que eran irreversibles. La familia tradicional, la estructura familiar que había dominado durante siglos, estaba siendo cuestionada y transformada. La religión, aunque seguía siendo importante culturalmente, estaba bajo presión de formas nuevas. Las aspiraciones de la gente estaban cambiando. Los jóvenes querían acceso a educación. Las mujeres querían participar en la economía. La gente quería mejorar su condición material. En este contexto de transformación acelerada y de ansiedad cultural profunda, la rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete llegó a representar algo mucho más profundo que una simple competencia profesional entre dos actores talentosos. Pedro Infante, en la mente pública, llegó a representar la modernización, la adopción de nuevas formas de vida, la democracia, la posibilidad de que un hombre común, sin conexiones importantes, sin educación formal, sin privilegios de nacimiento, pudiera triunfar simplemente siendo talentoso y trabajando duro. Representaba la movilidad social, que era lo que el México moderno ofrecía. Representaba la idea romántica de que en una sociedad moderna, en un México nuevo, el talento y la determinación podían ser suficientes para alcanzar la cima. Era el sueño democrático, era el sueño de una sociedad meritocrática, en cierto sentido, el sueño de que en México nuevo no importaba de dónde vienes, importaba quién eres y qué puedes hacer. Jorge Negrete, por otro lado, en la mente pública, llegó a representar la continuidad, la tradición, la sofisticación, la idea de que la excelencia verdadera requería educación formal, disciplina, acceso a maestros de calidad. Representaba un México que valoraba la técnica, el refinamiento, el conocimiento acumulado, la conexión con Europa y con la alta cultura mundial. Era el sueño aristocrático, el sueño de que la excelencia es el resultado de formación rigurosa, de pertenecer a la clase educada, de acceso a los recursos culturales correctos. Era la idea de que no cualquiera podía ser excelente, que la excelencia era el resultado de nacimiento en la familia correcta, de educación formal, de acceso privilegiado. Cuando los mexicanos elegían entre Pedro y Jorge, cuando se identificaban apasionadamente con uno u otro, estaban en realidad eligiendo entre dos visiones competitivas de lo que México debería ser. No estaban simplemente eligiendo entre dos actores, entre dos talentos, estaban eligiendo entre dos futuros posibles, estaban eligiendo entre dos Méxicos, y esa es la razón fundamental por la cual la rivalidad fue tan generativa de pasión, tan capaz de movilizar a generaciones de mexicanos alrededor de una u otra figura, tan capaz de dividir conversaciones, tan capaz de crear bandos que se sentían profundamente acerca de sus elecciones. No era trivial, no era simplemente entretenimiento, era profundamente significativo en términos de identidad nacional y de aspiraciones sociales. Es fascinante notar, desde una perspectiva contemporánea, que esta dinámica de división alrededor de figuras simbólicas continúa siendo relevante en la cultura mexicana contemporánea. Continuamos teniendo estos debates sobre figuras públicas. Continuamos polarizándonos alrededor de símbolos que representan visiones opuestas de México. La forma en que hablamos de deportistas profesionales, de políticos, de artistas contemporáneos, de influencers, de figuras públicas en redes sociales, a menudo refleja estas mismas divisiones que se cristalizaron originalmente alrededor de Pedro Infante y Jorge Negrete hace más de 70 años. Continuamos necesitando tener un ganador. Continuamos necesitando elegir bandos. Continuamos usando figuras públicas como símbolos de conflictos más profundos que trascienden a los individuos mismos.
Ahora, hay un aspecto de esta historia que es profundamente importante abordar cuidadosamente, que requiere matiz y precisión. La historiografía cinematográfica mexicana, el trabajo serio de historiadores de cine, ha hecho un trabajo significativo a través de las décadas posteriores, particularmente desde los años 70 y 80 hacia adelante, para documentar y contextualizar la vida y el trabajo de ambos artistas con rigor académico genuino. Los historiadores que han tenido acceso a archivos privados, a documentos personales que raramente se publican, a entrevistas extendidas no publicadas con personas que trabajaron directamente con ambos actores, tienen una visión considerablemente más compleja y más precisa que la que el público general tiene acceso. Y lo que estos historiadores profesionales, consistentemente, a través de múltiples investigaciones independientes, han encontrado es que si bien había competencia profesional genuina, si bien ambos eran conscientes de estar en competencia por recursos limitados de la industria, no había enemistad personal profunda documentada. Esto no es especulación. Esto está basado en evidencia archivística. Esto está documentado. Esto ha sido verificado por múltiples investigadores. Algunos de los documentos más reveladores son las memorias publicadas y las autobiografías de personas que trabajaron cerca de ambos actores durante sus carreras, los directores de cine que los dirigieron en películas específicas, los productores que los emplearon, los periodistas especializados en cine que tuvieron acceso a ellos, el personal técnico que trabajó en los sets. Todos estos testimonios, cuando se examinan en conjunto, cuando se leen en su totalidad, pinta un cuadro de dos hombres que respetaban profundamente el talento del otro, que competían en términos de carrera profesional, pero que no se odiaban mutuamente de manera visceral. De hecho, los testimonios que existen de personas que conocieron a ambos sugieren que cada uno admiraba aspectos específicos y legitimados del otro. Pedro admiraba la técnica vocal de Jorge, admiraba su educación formal, admiraba su sofisticación, admiraba su acceso a círculos culturales internacionales. Jorge, aunque esto es menos documentado simplemente porque Jorge dio menos entrevistas sobre el tema, parece haber admirado la autenticidad de Pedro, su conexión con la audiencia, su capacidad para trabajar en cualquier circunstancia, su talento genuinamente natural que no había requerido educación formal rigurosa para desarrollarse. La película Dos tipos de cuidado es el documento más importante, el más verificable, el más accesible de esta relación, porque la película es una evidencia visual que cualquiera puede ver, que trasciende las palabras, que está registrada en celuloide para las generaciones futuras. Y lo que la película muestra claramente es una armonía notable entre ambos actores. Las escenas entre ambos actores transmiten una química, un respeto mutuo que es visible, que es casi palpable en la pantalla incluso para el espectador casual. No puedes ver Dos tipos de cuidado y creer honestamente que estos eran dos hombres que se odiaban, que estaban en enemistad profunda. El odio genuino, la enemistad real, habría sido absolutamente palpable en la película. Los actores, incluso los mejores actores del mundo, no son suficientemente buenos para ocultar ese tipo de resentimiento profundo, esa clase de energía negativa. Pero lo que ves en la película es compañerismo profesional, es dos hombres talentosos trabajando juntos porque ambos entendían que la película sería mejor, sería más divertida, sería más efectiva si ambos estaban dispuestos a colaborar genuinamente en lugar de simplemente competir por la atención. Lo interesante, lo que hace esta historia particularmente relevante para entender el poder de las narrativas, es que esta evidencia de cooperación y de respeto mutuo, aunque está ampliamente documentada y es accesible a cualquiera que quiera investigar seriamente el tema, no ha terminado con el debate. La narrativa de rivalidad es tan poderosa, está tan profundamente anclada en la cultura mexicana, está tan integrada en cómo contamos la historia de la época de oro, que incluso cuando la gente tiene acceso a evidencia que directamente contradice esa narrativa, incluso cuando la gente ve la película y puede ser testigo de la cooperación, la mayoría continúa manteniéndose fiel a la narrativa de rivalidad. Es un ejemplo extraordinariamente impactante de cómo las historias que contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra cultura, sobre nuestro pasado, pueden tener más poder que los hechos concretos, que la evidencia documental, que lo que está registrado. Es un ejemplo también de cómo la identidad está anclada en narrativas, a menudo en narrativas que son demasiado poderosas, demasiado significativas, demasiado integradas en nuestro sentido de quiénes somos para ser abandonadas, simplemente porque la evidencia demuestre que son incompletas o parcialmente inexactas.
La muerte de ambos actores a lo largo de los años 50, con Jorge en 1953 y Pedro en 1957, dejó un vacío extraordinario en el cine mexicano que nunca fue completamente llenado. Ambos murieron relativamente jóvenes. Jorge murió a los 42 años. Pedro murió a los 39 años. Ambos murieron en el pico de sus carreras, o aproximándose directamente al pico de sus carreras profesionales. Ambos tenían tanta más carrera por vivir potencialmente. No hay manera de saber cómo habrían evolucionado sus carreras en las décadas siguientes, en los años 60 y 70. Si habrían continuado haciendo películas hasta edades avanzadas, como algunos actores lo hacen. Si habrían transitado hacia roles diferentes conforme envejecían, como otros artistas lo hacen. Si habrían encontrado maneras innovadoras de continuar siendo relevantes en una industria en cambio acelerado. Si habrían desarrollado una amistad más profunda a medida que envejecían juntos en la industria. Si la narrativa de rivalidad finalmente habría sido desmantelada de manera natural a través del tiempo, si habrían continuado compitiendo o si habrían finalmente encontrado paz en una comprensión mutua más profunda. Todas estas son preguntas sin respuesta porque la historia simplemente no ocurrió así. Lo que podemos decir definitivamente es que el legado de ambos, considerados en conjunto, definió la época de oro del cine mexicano en formas que son difíciles de exagerar. Que sin ambos, sin sus contribuciones individuales, sin sus talentos distintos pero ambos extraordinarios, sin sus capacidades de crear películas que emocionaban a millones de personas, la industria cinematográfica mexicana habría sido profundamente diferente, probablemente significativamente menos importante culturalmente. Y que el hecho de que hayan sido polarizados en la mente pública, de que haya habido una rivalidad construida y perpetuada, fue menos un reflejo genuino de quiénes eran como personas, como individuos humanos, y más un reflejo de cómo una nación entera en transformación necesitaba procesar la modernidad, la tradición, la identidad nacional y el cambio social acelerado. En los años posteriores a la muerte de ambos actores, nuevos historiadores, nuevos críticos de cine, nuevas generaciones de espectadores interesados en cine, han revisitado esta historia constantemente. Han hecho documentales sofisticados, han escrito libros académicamente rigurosos, han reexaminado las películas con nuevas metodologías de análisis fílmico, han intentado resolver el debate de una vez por todas, o al menos de una manera más definitiva. Pero cada generación que se acerca a esta historia la interpreta a través de sus propias preocupaciones contemporáneas, sus propias obsesiones, su propia comprensión evolucionante de lo que significa ser mexicano, lo que significa éxito, lo que significa competencia, lo que significa excelencia artística. De modo que en cierto sentido, la rivalidad entre Pedro Infante y Jorge Negrete no es realmente acerca de ellos dos. No es fundamentalmente una historia sobre esos dos hombres específicos como individuos históricos. Es sobre nosotros. Es sobre cómo nosotros como mexicanos procesamos éxito, talento, identidad y cambio. Es un espejo en el que nos vemos reflejados, un espejo que continúa siendo relevante porque continúa reflejando cosas verdaderas sobre nosotros como sociedad. La narrativa que hemos construido alrededor de Pedro Infante y Jorge Negrete ha evolucionado constantemente. En los años inmediatamente después de sus muertes, en los años 50 y 60, la narrativa enfatizaba la dicotomía, la oposición, la imposibilidad de reconciliación. Pero en las décadas posteriores, con más perspectiva histórica, con acceso a más documentación, con historiadores que han estudiado el periodo en profundidad, la narrativa ha comenzado a cambiar lentamente. Ha comenzado a incorporar ideas de respeto mutuo. Ha comenzado a reconocer que ambos eran grandes. Que ambos contribuyeron significativamente, que la rivalidad tal vez fue más creada que genuina, pero incluso con esta evolución en la narrativa historiográfica, la idea de rivalidad continúa siendo central, continúa siendo lo que hace que la historia sea interesante, lo que la hace memorable, lo que la hace relevante. Si hay una lección que podemos extraer de esta historia compleja y multicapas, es que las rivalidades que parecen más profundas, que parecen más inconciliables, que parecen más definitivas, que parecen como si fueran verdades fundamentales sobre la naturaleza de ciertas personas o de ciertas industrias, son frecuentemente construcciones. Son creadas por medios de comunicación que tienen intereses comerciales en perpetuarlas. Son perpetuadas por sistemas de poder que se benefician de las divisiones. Son generadas por las necesidades comerciales de la industria del entretenimiento.
Son a menudo el resultado de malas interpretaciones, de exageración, de énfasis selectivo en ciertos aspectos de la realidad mientras se ignoran otros, y que si pudiéramos desarrollar la capacidad, colectivamente como sociedad, de ver a través de estas narrativas, de reconocer cómo son creadas, de entender cuáles son los intereses específicos que las perpetúan, podríamos ser más libres en nuestras evaluaciones. Podríamos ser más justos en nuestros juicios sobre figuras públicas. Podríamos ser más sabios en nuestras elecciones de qué o quién apoyamos. La historia de Pedro Infante y Jorge Negrete es, en última instancia, una historia sobre cómo el poder opera a través de narrativas. Sobre cómo el poder de los medios de comunicación puede ser utilizado para manufacturar divisiones, para crear enemigos que no son realmente enemigos, para movilizar a poblaciones alrededor de símbolos que representan conflictos más profundos. Es una historia que continúa siendo extraordinariamente relevante porque continuamos siendo gobernados por estas mismas dinámicas. Continuamos viviendo en un mundo donde los medios de comunicación, aunque han cambiado de forma con la llegada de Internet y de redes sociales, continúan buscando polarización porque la polarización genera engagement. La polarización vende. La polarización mantiene a la gente interesada y enfocada. Pero también, y esto es importante no perder de vista, también es una historia de belleza, porque a pesar de la rivalidad manufacturada, a pesar de los esfuerzos constantes de los medios y de la industria por hacerlos competidores irreconciliables, a pesar de las presiones comerciales, a pesar de los incentivos para estar en enemistad, ambos continuaron trabajando. Ambos continuaron creando arte de calidad extraordinaria. Ambos continuaron contribuyendo a la cultura mexicana. La película Dos tipos de cuidado existió, sin importar lo que los periódicos escribieran. Las performances de ambos continuaron siendo extraordinarias, sin importar que hubiera un debate público sobre quién era mejor. El legado cultural que ambos dejaron continuó siendo profundo, sin importar que ese legado no pudiera ser simplemente reducido a una jerarquía de mejor o peor, que era lo que la narrativa de rivalidad buscaba perpetuamente crear. Y esa, quizás, es la lección más importante, la verdad más profunda que esta historia nos enseña, que incluso en medio de sistemas que buscan dividirnos, que buscan hacernos enemigos, que buscan hacernos competir de formas que son destructivas para todos nosotros, la capacidad de crear, de colaborar, de contribuir, de dejar un legado, persiste. Que dos hombres, incluso siendo constantemente puestos en competencia por fuerzas fuera de su control, incluso siendo utilizados como símbolos de conflictos que trascendían sus vidas, pueden encontrar maneras de respetar el trabajo del otro, de trabajar juntos cuando las circunstancias lo permiten, de contribuir algo hermoso y duradero al mundo. Eso es lo que la historia de Pedro Infante y Jorge Negrete finalmente nos enseña cuando la miramos completamente, sin romantizar, sin simplificar. No es una historia de enemistad irreconciliable. No es una historia de dos hombres que se odiaban hasta el final. Es una historia sobre cómo la grandeza reconoce a otra grandeza, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que debería odiarlo, incluso cuando los sistemas de poder se benefician de tu odio, incluso cuando la narrativa dominante dice que eso es imposible. Has llegado hasta aquí. No fue fácil, ¿verdad? 220 minutos es tiempo sustancial. Es tiempo que podrías haber invertido en otras cosas. Pero elegiste invertirlo aquí, en esta historia, en esta investigación. Eso dice algo profundo sobre ti. Estas historias de Pedro Infante y Jorge Negrete, respaldadas extensamente por documentación verificable, por testimonios de personas que estuvieron allí, por análisis riguroso de historiadores serios que han dedicado sus vidas a entender este período, ya no son solo historias de la época de oro del cine mexicano. Ya no son historias que pertenecen únicamente al pasado. Ahora también son tuyas porque las cargaste hasta el final, porque las llevaste contigo a través de cada minuto, cada argumento, cada revelación. Y eso dice mucho de ti, que valoras la verdad histórica completa, aunque sea compleja, aunque sea incómoda, aunque desafíe las narrativas que creciste creyendo, que aprendiste de tus abuelas, que escuchaste en las conversaciones de familia. Las verdades documentadas que acabamos de compartir juntas no desaparecerán cuando cierres este video y regreses a tu vida cotidiana. Se quedarán contigo, permanecerán en tu mente, aunque sea en los márgenes. Te harán pensar, en momentos aleatorios, en cómo construimos nuestras propias rivalidades, en cómo permitimos que otros, que sistemas, que estructuras de poder definan quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros adversarios.
Te harán reflexionar sobre cómo podríamos ser más libres en nuestras evaluaciones, más justos en nuestros juicios, más sabios en nuestras elecciones. Te harán pensar en tu propia familia, en tus propias divisiones, en qué rivalidades en tu vida fueron creadas artificialmente, fueron alimentadas por sistemas que se beneficiaban de tu división. Te harán considerar la industria del cine mexicano de entonces y cómo la industria de medios continúa operando de formas similares hoy, en redes sociales, en plataformas de streaming, en la forma en que se promocionan las películas contemporáneas. Si algo en tu interior se movió durante estos 220 minutos de investigación documentada e inmersión narrativa, si sentiste rabia al descubrir cómo una rivalidad fue manufacturada sistemáticamente por periódicos, por productores, por sistemas comerciales, si sentiste tristeza al pensar en los años, en las décadas, en las generaciones que fueron permitidas que ambos sean vistos como enemigos cuando la documentación muestra que se respetaban mutuamente, si sentiste comprensión intelectual al ver claramente cómo el poder opera a través de narrativas, cómo la verdad puede ser distorsionada sin ser directamente mentida, si sentiste comprensión emocional por lo que ambos pasaron, o aunque sea curiosidad intelectual, al descubrir lo que los historiadores serios han documentado sobre la verdadera relación entre ambos que contradice la narrativa popular, ponle nombre a eso con un like. No es un número para mí. Aunque técnicamente para la plataforma es un número, pero para mí representa algo diferente. Representa que estas historias documentadas importan. Representa que vale la pena seguir investigando verdades que el tiempo, los sistemas de poder, los intereses comerciales intentaron enterrar bajo décadas de chisme y especulación. Representa que hay personas que continúan valorizando la verdad, aunque sea compleja. Suscríbete no solo por más contenido en el futuro, aunque sin duda traerá más investigaciones, más historias, más documentación. Suscríbete porque mereces saber las verdades históricas completas, las que están en los registros públicos, las que están documentadas en archivos, las que los historiadores han verificado, pero que rara vez se cuentan con la profundidad que merecen. Activa las notificaciones para que cada semana podamos encontrarnos aquí y en este espacio donde las verdades documentadas tienen lugar, investigadas con rigor genuino, contadas sin sensacionalismo innecesario, pero con toda la complejidad emocional e histórica que merecen. Porque hay más historias como esta, hay más rivalidades que fueron manufacturadas, hay más figuras públicas que fueron puestas en competencia permanente cuando podían haber sido apreciadas en su propia grandeza. Hay más narrativas que merecen ser cuestionadas, exploradas, reexaminadas a la luz de nueva documentación y de análisis histórico más sofisticado. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, comparte esta historia, no con cualquiera casual. Compártela con intención, con pensamiento, con propositividad. Compártela con esa mujer de tu vida que entiende que la historia no es nunca blanco o negro, que sabe profundamente que detrás de cada ícono público que admiramos hay capítulos documentados. Hay aspectos de la realidad que nunca se contaron completamente, que merecen ser explorados. Tu hermana, tu prima, tu amiga de toda la vida que recuerda esa época, que creció en medio de este debate sobre quién fue mejor. Tu hija si está lista para escuchar, si tiene la madurez para escuchar, cómo la realidad de aquellas figuras que admirábamos, que nuestras madres y abuelas admiraban, era más compleja, más humana, más interesante que cualquier rivalidad simple y binaria. Porque estas historias se archivan no cuando dejan de contarse. Se archivan cuando dejamos de transmitir lo que la investigación documentada reveló. Se olvidan cuando las nuevas generaciones no escuchan de nosotros qué fue lo que realmente pasó, cómo fue que todo sucedió. Y ahora te pregunto algo que solo tú puedes responder basándote en lo que conoces ahora que has escuchado toda esta investigación. ¿Cuántas rivalidades en tu propia vida, en tus propias relaciones, en tu propio corazón, fueron creadas por otros, fueron alimentadas deliberadamente por personas que se beneficiaban de tu división, fueron narrativas que interiorizaste profundamente sin cuestionarlas completamente? ¿Hay alguien a quien has considerado enemigo, rival, competidor, alguien con quien has estado en conflicto, basándote en información que nunca verificaste completamente, basándote en narrativas que simplemente aceptaste como verdad? ¿Hay alguien a quien tal vez deberías reconsiderar? ¿Someone que tal vez merecería una segunda mirada, merecería una evaluación basada en evidencia en lugar de en narrativas heredadas?
¿Qué pasaría si pudieras ver esa relación de la manera en que los historiadores ven la relación entre Pedro Infante y Jorge Negrete, con toda la documentación disponible, con toda la complejidad histórica visible, con comprensión de las presiones sistémicas que actuaban sobre ambas personas? ¿Cambiaría tu comprensión completamente? ¿Te permitiría ser más justa, más compasiva, más sabia en tus juicios? Y una pregunta que es aún más amplia, que va más allá de tu vida personal, pensando específicamente en cómo Pedro Infante y Jorge Negrete fueron utilizados como símbolos vivos, como herramientas de poder cultural, para representar dos visiones completamente diferentes de México, dos posibilidades diferentes para lo que la nación podría ser. ¿Qué nos dice eso sobre cómo continuamos haciendo esto hoy en día, 60 y tantos años después? Continuamos usando figuras públicas para procesar nuestras propias dudas sobre identidad nacional, sobre modernidad y tradición, sobre qué valores son realmente mexicanos. Continuamos permitiendo que nos dividan alrededor de símbolos, que nos polaricemos alrededor de figuras públicas, que permitimos que otros definan para nosotros quiénes deberían ser nuestros adversarios. ¿Qué perdemos como sociedad continuando esta práctica? Déjamelo en los comentarios, por favor. Quiero leer. Quiero saber qué piensas.